Ya estamos grabando. Vaya. Eso era básicamente lo último que hablábamos el día de ayer. Logon y Locator, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso de Locator? ¿Para qué sirve? A algunos les salió de pregunta el día de ayer. Era básicamente lo que nos permitía encontrar, ya sea una consulta de un cliente para Ujú. obtener ya sea un recurso a Active Directory o encontrar un controlador de dominio para autenticarse o para cierta, cierto tipo de acciones, pero normalmente para esas acciones en específico como que se ocupa más. Correcto, correcto. Y aquí un breve consolidado de lo que yo les mencionaba. Generalmente los registros de servicio van a ser utilizados, por ejemplo, cuando un controlador de dominio necesita. Uy, le di doble clic. ¿Por qué? Porque simplemente cuando un controlador de dominio necesita replicar cambios, obviamente eh, lo hace con sus partners de replicación, cosa que ustedes ya manejan, pero a final de cuentas lo que busca es otros servidores que provean, valga la redundancia, el servicio guión bajo, LEDAP. Estamos claros con eso, ¿verdad? Si un equipo cliente inicia sesión, ¿qué servicio decíamos que se debería de buscar? El servicio Kerberos. Ok. Si un usuario intenta cambiar su password, ¿Qué password? ok. Si un servidor ahí, Exchange 2003, realiza una búsqueda de directorio, Global Catalog. El catálogo. exacto. Y si un administrador modifica algún objeto de Active Directory, Sería ¿cuál siempre sería el Global Catalog. De hecho, ahí es una combinación. Global Catalog, le da el Global Catalog para buscar el objeto, la referencia al objeto, y el EDAP para realmente ir y almacenar los cambios, las modificaciones. Ok. Creo que esta parte ya está bastante más clara, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Mm, Consulta, Lick. Es que ayer en el laboratorio salió una pregunta de un contenedor que almacenaba el TCP y otros. Y en las opciones Ujú. el guión bajo others, pero ese existe. No, ¿Verdad que no? no, ese era el chivo Es falso. expiatorio. Sí, ese era el chivo expiatorio. Ok. Entonces, ¿cuál era el TCP? No me acuerdo cómo era la pregunta. Ay, no me acuerdo, es que traía, o sea, era un contenedor que contenía otras aparte. Ujú. Unas cosas del TCP, recuerdo, y otras. Sí, ahí estaba la Ese trampa, yo era. me fui en eso. Probablemente TCP. Yo creo que ese era, yo cabal. también me fui en eso. Ajá, sí, esa era. De verlo, pero. Joder. Uy, otros, literalmente. Era guión bajo others. Bajo Ah, others. no, pero es que este es, perdón, DNS equivocado. Ups. ¿Dónde la tengo? Ah, este, uy.
Está. Contenedor mantiene los servicios que están disponibles vía TCP, tal como Global Catalog, Kerberos y LDAP TCP. Había otro others. No, ya no. Sí, solo Era es TCP, ¿verdad? TCP. Ni modo. Así el fútbol. Vaya. De ahí el siguiente apartado, que eran las zonas integradas, también la platicamos el día de ayer. El resto de beneficios. En el caso de ayer, sí platicábamos el hecho de que las zonas están integradas como parte del data store. Por lo tanto, parte de los beneficios les decía que la información de la zona DNS se replica utilizando la replicación misma de Active Directory. También esto me proporciona soporte para múltiples servidores DNS maestros. No se les olvide que si hablamos ya de Active Directory, entonces si todos los controladores de dominio son servidores DNS, entonces todos son servidores que contienen lo que es una zona principal. Todos tienen una copia de lectura y escritura. Permítanme un minuto, permítanme. Ok, ya estoy de regreso. Vaya. A mí se me había cortado. No. Vaya. El manejo de servidores DNS maestros. Y de ahí mejoras de seguridad, principalmente con la parte de las autenticaciones seguras, y no seguras también, pero ya nos habilita lo que es las actualizaciones con seguridad, que como les mencionaba, están basadas en lo que es las cuentas de equipo que estén disponibles dentro de lo que es el dominio. Y finalmente lo que es el soporte para el barrido y antigüedad de registros. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente, si un equipo deja de pertenecer al dominio, cuando usted elimina una cuenta de equipo, esa eliminación va a tener su respectiva repercusión en lo que es la zona DNS. Aquellos equipos que no se hayan logueado, aquellos equipos que ya no pertenezcan al dominio, pues van a ser, al contar con actualizaciones dinámicas, van a ser eliminadas sus registros, ya sea A, cuádruple A o PTR, ¿ya? Entonces, esa es parte de las ventajas o de los beneficios. De ahí lo que pues, es un tema pequeñito, el hecho de las particiones. De esto hablamos un poquito todavía cuando estábamos presenciales. Simple. La base de datos, es decir, el data store, en realidad está particionado. La base de datos como tal no es un solo archivo, no es un solo componente. Y al igual que cuando hablamos de lo que es un disco duro para el almacenamiento en el cual podemos tener particiones, lo mismo sucede en el caso de la base de datos de Active Directory. ¿Cuál es el objetivo de particionar un disco, por ejemplo? ¿Por qué Que ustedes se organice. Diseñar un disco que no? no se mezcle la información, que los virus no se compartan y poder tener diferentes estructuras en un mismo disco.
Rendimiento también y acceso de lectura y escritura Rendimiento. más rápido. Excelente. Ok, todo eso mismo aplica a lo que es la base de datos de Active Directory. Ahora, por excelencia, voy a quedar con estas tres. Por excelencia, Active particiones que viene predeterminadamente son la partición de dominio, la partición de configuración y la... ¿ya? Adicionalmente, podemos tener particiones de aplicación en donde bueno, por defecto también Active Directory va a traer dos particiones de aplicación que son para DNS. Una para se llama Domain DNS Zones, que es un espacio reservado del Data Store en el cual se va a almacenar lo que es la información DNS del dominio respectivo. Y una segunda aplicación, perdón, partición de aplicación que va a ser llamada la Forest DNS Zones, que como su nombre lo indica, son espacios reservados para que se almacene lo que es información DNS del bosque. En términos simples, en la domain DNS zones, por ejemplo, yo voy a tener almacenado lo que es la zona gre2.local. En la forest DNS zones voy a tener almacenado la zona que, no sé si la han visto, esperaría que sí, que está arriba de nuestra partición, perdón, de nuestra zona gre2.local, la que se llama -msdcs, ¿ya? Que es una zona DNS que proporciona información general del bosque. Si ustedes van y la exploran, incluso en aquellos que tengan todavía el servidor con múltiples dominios, van a encontrar que ahí aparece información de varios controladores de dominio, o de todos en realidad los controladores de dominio, que están configurados para ese bosque. Entonces recalco, la zona domain DNS contiene información DNS de mi dominio. La zona forest DNS va a tener información DNS siempre, pero del bosque. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, estamos. Okay. De esta parte, lo importante, como desarrolladores o como administradores de red, nosotros podemos crear nuestras propias particiones de aplicación. Por ejemplo, uno de los escenarios más comunes para que usted almacene y cree una partición de aplicación. Previniendo lo que voy a hacer más adelante. Esto. Simple, en lo que termino de dibujar. Como ustedes ya son expertos desarrolladores, por excelencia, ¿dónde yo voy a encontrar, por ejemplo, almacenados los usuarios de una aplicación? Sea una aplicación ASP, sea una aplicación Java, etcétera. ¿Dónde voy a encontrar almacenados los usuarios? La base de datos, ¿no? La base de datos. Ahora, ¿están conscientes, por ejemplo, los usuarios yo los podría tener incluso en esa cosa de ASP, hasta podría tener los usuarios delimitados en el web config? Pero también los usuarios yo los podría tener, qué sé yo, en un archivo de texto plano, en un archivo encriptado, etcétera, etcétera. Es decir, yo los usuarios los puedo tener en diversos tipos de contenedores. Entonces, imagínense un escenario como este, en el cual yo tengo múltiples dominios, un bosque de múltiples dominios, flechas, sin flecha, color negro, como esto.
Y por ejemplo, ay, perdón. Ejemplo, bueno, lo encontró de todos modos. Imagínense que este servidor es el servidor de base de datos en el cual están contenidos los usuarios. ¿Ya? Y se lo estoy haciendo con el caso de los usuarios, pero puede ser absolutamente cualquier data. Y por ejemplo, usted instala y deploya la aplicación en este subdominio, hasta dónde tiene que venir la petición para determinar cuáles son los usuarios. Yo intento iniciar, por ejemplo, sesión aquí con J. Pérez. Obviamente, según lo que ustedes han visto en su teoría básica de desarrollo, para hacer el login en esa aplicación, yo, por ejemplo, tendría que venir, tirar la petición hasta ese servidor de base de datos para hacer el login. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ok. El chiste de la partición de aplicación es que, por ejemplo, a mí me permite cierta información, por ejemplo, en este caso, los usuarios permitidos para loguearse a la aplicación, yo no lo puedo tener, o si yo deseo, no lo voy a tener en un servidor de base de datos, sino como tal, en una base de datos, pero no residente en un solo servidor de base de datos, sino que en una base de datos que en realidad estaría contenida en lo que es un servidor de VDA, no un controlador de dominio. ¿Ya? Y tener, por ejemplo, esa base de datos de usuarios replicada tantas veces como sea necesario en todo el bosque. Ese es el objetivo de una partición de aplicación. En términos simples, una partición de aplicación lo que pretende es, así como un servidor de base de datos le da a usted la posibilidad de contenedores, en el caso de Active Directory usted puede crear una partición de aplicación que le va a servir como un repositorio tal como usted lo trabajaría en una base de datos, SQL, Oracle, etcétera. Claro, lleva una estructura, lleva un esquema de direccionamiento, un esquema de programación, etcétera, etcétera, pero la posibilidad está ahí. Usted puede tener información disponible para todo el bosque, que afecta a todo el bosque, a través de una partición de aplicación, y esa partición de aplicación almacenada no en uno o varios servidores específicos, sino que en literalmente todos los controladores de dominios existentes en el bosque. No sé si está un poco claro. Este tema generalmente es un poco difícil de verlo. ¿Dudas? O sea que básicamente, digamos que podemos hacer una partición por cada dominio, digámoslo así, pero que van a Si yo compartir lo quiero. información. Exacto, si yo lo quiero, sí. Pero van a compartir información entre, o sea, digamos, ese, no alcanzo a leer, pero ajá, el dominio de arriba y el dominio de abajo tienen una aparición de aplicación, por ejemplo, pero ambos, digamos que poseen la misma información porque, o sea, están, digamos así, teniendo una copia de la información que se está manejando dentro del dominio. Exacto. Ah, Exactamente, por ahí va la cosa. Quedóse mejor. Y alguna de esa partición de aplicación sería la maestra, o ambas tienen como el mismo papel. ¿Cuál El replica la mismo, otra? el mismo, Ok. el mismo. Imagínense este caso, Gredos local y, por ejemplo, como ustedes me ponían el ejemplo, parcial 2.gre2.local.
Veamos algo, entonces. El color no me gusta. Creo que es un poco más cómodo así. Ujú. Fíjense, por ejemplo, la base de datos Active Directory va a tener una partición de dominio. Creo que con esto me van a entender mejor. Estos servidores no me gustan. Y voy a buscar otro servidor. Por aquí vi uno mejor. Este, por ejemplo. Imagínense, tengo acá DC01. DC02. Como este subdominio puede haber otro DC01 y otro DC02. ¿Eso sí lo alcanzan a ver? Un bosque con dos dominios. Dos servidores domain controller responsables en el dominio raíz. Y dos responsables DC en el subdominio. La base de datos entonces tiene una partición de dominio. Pasen adelante y al fondo. Literalmente. ¿Qué otra partición dijimos? Configuración, esquema, Partición, esquema. esquema. El que no era. Era el fondo. Ajá. Zonas DNS de dominio. Exacto. Y a las que les vamos a llamar particiones de aplicación. Vale. Era el fondo. Ah, es este de abajo que tengo que enviar al fondo. Vale. Fíjense. Está más fácil. Partición de esquema. ¿Qué les suena que tiene almacenado esta partición? Esquema master. Ok. Exacto. La información del esquema, tal cual. ¿Ya? Entiéndase cuáles son las clases de objeto que tengo en este bosque, cuáles son las propiedades que cada uno de esos objetos puede llegar a tener. ¿Ya? Ahora, como se supone que me trabajaron en uno de los foros, ¿qué característica tiene el esquema? Que es extendible, ¿Qué más? que almacena propiedades, o en todo caso por cada objeto creado que se crea en Active Directory, se crea un objeto y todo objeto representa un, eh, digamos así, un elemento de Active Directory. Por ejemplo, si yo creo un equipo, se va a crear un registro en el esquema. Si se crea un domain controller, se va a crear un registro en el sistema y así. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Alguien más que haya No participado en sé el si, foro? Ajá. no sé si recuerdo, pero solo existe un esquema en el bosque. Exacto. Eso era lo que me interesaba en este punto. El esquema es único para todo el bosque. ¿Ya? Implica que sea único.
Que Que solo no, va a estar en un dominio, en un controlador de dominio, en todo el bosque. No tanto como eso. que solo va a existir uno y si existen varios va a ser una copia del mismo. Exacto. Simple. Como hemos visto, alguno de estos 4 servidores debería de tener la función de maestro de esquema. ¿Ya? Que lo que quiere decir es, supóngase por ejemplo el DC02. Digamos que perdón, adicionalmente va a ser el esquema master. Entonces, como ustedes me han trabajado, el esquema master es el único servidor del bosque en el cual yo puedo venir y hacer modificaciones al esquema. Lo que les pregunto, más bien, lo que les contaba a inicios del ciclo era, mire, por ejemplo, yo en el esquema puedo venir y crear lo que es una propiedad que se llame DUI para asociársela a mis objetos de tipo usuario. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, para hacer ese cambio al esquema, es decir, incorporar el campo DUI como parte del esquema, yo lo tengo que hacer desde el esquema master. Este esquema master literalmente va a venir y va a escribir en esta partición de esquema. ¿Ya? Es el único encargado, el único que puede hacer cambios a esa partición. Ahora, el detalle es que una vez el esquema master ha hecho el cambio, va a tirar una solicitud para que esa partición de esquema se vaya y se replique, no solo en él, en realidad lo haría en su copia, pero va a hacer una petición para que esa partición de esquema vaya y se copie y se actualice en todos y cada uno de los controladores de dominio de ese bosque. Entonces, resultando en que el esquema es único, como decía don René, simple. Lo que tenga en la partición de esquema este domain controller, lo mismo va a tener este domain controller, lo mismo va a tener este domain controller y lo mismo va a tener este domain controller. Es decir, todos los controladores de dominio van a tener una misma copia que la que tenga el maestro de esquema. ¿Estamos bien? Esquema, ok. Sí. A eso es a lo que se refiere esta diapositiva. Cambios hechos a la partición de esquema. ¿Sí? Cambios hechos a la partición de esquema. Uy, aquí creo que se me corrió un poquito. No. Creo que la tengo en la anterior. No lo tengo. Miren qué bonito, qué galán. Ok. Cambios que yo hago a la partición de esquema son replicados. Uy, qué loco. Ok. Cambios realizados a la partición de esquemas son replicados a todos los controladores de dominio en el bosque Active Directory. Ese cuadro no está, ya vi. ¿Estamos bien con eso? Sí. Ok. Modificaciones que haga este señor lo hace obviamente en su copia. ¿Perdón? Eso quería aclarar que entonces hay una copia en cada uno de los domain controllers, ¿verdad? Exacto. Y va a ser la misma copia. Lo que tenga el DC02 lo va a tener el DC01 y el DC01 y DC02 del subdominio. ¿Ya? Sí, pero al final, la que es modificable es solamente la que está en el domain controller principal, ¿no? Solo el maestro. Solo la que está en el maestro. El maestro, ok. Configuración. ¿Qué hacía el maestro domain name config? No me acuerdo qué grupo lo trabajó. Era el que tenía que tener la coherencia de los dominios y al igual que el esquema solo puede haber uno en todo el bosque. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples, ¿qué contiene este maestro? El nombre de Los los nombres de dominios. dominios y los objetos de no me acuerdo.
Pero básicamente los nombres de dominio. Exacto. Incluso lo voy a resumir más. Básicamente, el espacio de nombres que esta vaina va a tener. ¿Sí? Creo que ya, si ustedes comprenden bien el concepto de espacio de nombres, con eso es más que simple recordatorio. Ok, la misma historia. En este caso estoy delegando que este servidor debería de ser el maestro de configuración. Entonces, la misma historia. Este servidor va a ser el único encargado de hacer cambios a lo que es la partición de configuración. Es el único que puede escribir en ella. Pero una vez este servidor hace esa configuración, entonces tiene que venir y replicar esa copia a todos los domain controllers de ese bosque. ¿Estamos claros? Igual que la partición de configuración que esté aquí, la misma tiene que estar aquí y la misma tiene que estar aquí. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Entonces, en términos simples, si ustedes se dan cuenta, la estructura del esquema, es decir, las clases de objetos, las propiedades que están disponibles en el bosque, las conocen todos los controladores de dominio. Nombres por el cual está conformado este bosque, lo conocen todos los controladores de dominio. Ahora bien, hay una que es bien diferente, es por el mismo uso, la partición de dominio. ¿Qué contiene la partición de dominio? Se lo voy a poner lo más simple posible, la población. ¿Ya? Esta partición de dominio es la que guarda, por ejemplo, si usted ha creado 40 usuarios, 50 cuentas de equipo, etcétera, etcétera. Es decir, toda la población que hemos estado cargando con DSAD, con LDIF, con CSV, con cuentas gráficas de usuarios y equipos, etcétera, toda esa población va a estar almacenada en lo que es la partición de dominio. ¿Ya? Ahora, el detalle es que esta partición de dominio, a diferencia de la configuración y esquema, esta partición de dominio es única, pero por dominio. Las particiones de configuración y esquema son únicas por bosque. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En la partición de dominio, ahí sí se aplica lo que es el modelo multimaestro, en el cual, ya sea el DC01 como el DC02, pueden venir y hacer cambios a esa partición de dominio. Y ojo, si yo creo o cargo, por ejemplo, 700 usuarios en la partición de dominio en el DC02, posteriormente él va a tirar lo que es la replicación, las reglas de replicación que ustedes ya conocen, a lo que es el resto, y ojo con esto, el resto de controladores de dominio de ese dominio. Nada más. Ojo ahí el concepto. Por ejemplo, cambios a la partición de esquema van a ser replicados al resto de controladores de dominios del bosque. Cambios a la partición de configuración van a ser replicados al resto de controladores de dominio del bosque. Cambios a la partición de dominio van a ser replicados al resto de controladores de dominio del dominio. Creo que ahí ya vieron la diferencia. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Uy, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que la partición, voy a dejar así para que se vea. Que la partición de dominio que está en el dominio no es la misma partición de dominio que está en el dominio, en el subdominio. ¿Ya?
La partición de esquema y de configuración sí es la misma, pero la partición de dominio es propia a cada dominio. ¿Estamos claros? Damas, caballeros. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Dijo que es propia del dominio, La partición de dominio es propia del dominio. pero no Por ende, propia del domain controller, ¿verdad? Que es propia del- ¿perdón? no es propia del domain controller, sino que es solo del dominio. ¿verdad? O sea, es que es una propiedad o una característica del dominio. Y al final de cuentas, el domain controller lo único que hace es hospedarla. Ah, bueno. Ujú. Pero sí me interesa resaltar eso, entonces. La partición de esquema se replica a todos los controladores de dominio del bosque. La partición de configuración se replica a todos los controladores de dominio del bosque. La partición de dominio se va a replicar a todos los controladores de dominio, pero del dominio. Por ende, repito, la partición de dominio que usted tiene en el dominio raíz no es la misma partición de dominio que usted tiene en el subdominio. Y ojo, aquí me van a terminar de entender el otro concepto. Por eso la necesidad de que, por ejemplo, en el dominio raíz exista algún servidor con la funcionalidad de catálogo global. Por eso la necesidad de que en el subdominio exista un controlador de dominio con la funcionalidad de catálogo global. Eso para que los que están en parcial 2 puedan consultar al que está en Gredó, ¿verdad? Y viceversa. Exacto. Por Ah, ya, ejemplo, ya cuando entendí. estamos configurando un grupo, por ejemplo, un universal, un domain local, por ejemplo, si yo digo, ok, he creado un universal o un domain local acá en el dominio raíz, y yo quiero ir a buscar a Juan Pérez que existe o está almacenado en el subdominio parcial 2, ese hecho de ir a buscar a Juan Pérez, no voy a ir hasta la partición de dominio de uno de estos dos, sino que le voy a ir a preguntar al catálogo global de mi propio dominio para determinar si él sabe de la existencia de un Juan Pérez. ¿Vamos? Pero tenemos que tener como catálogo global, pues. Pero necesitamos un servidor como catálogo global. Si yo cometiera el error de no tener un servidor de catálogo global, cosa que no se puede porque si se han fijado, cuando promuevo el primer controlador de dominio por default, por fuerza, ya está marcado el chequecito, pero suponiendo que no lo hubiera, entonces ahí sí me vería en la necesidad de ir a buscar hasta la partición de dominio de cualquiera de los otros controladores de dominio existentes en el subdominio. ¿Ya? Pero sí, y si no existiera como, no hubiera, digamos, se cae la comunicación entre parcial 2 y Gre2, los de parcial 2 no podrían consultar al Gre2. Más que la copia que tenga en ese momento el catálogo global. Nada más. Nada más. Observen que con eso sí corremos un riesgo siempre. Lo recomendable aquí una vez practice literalmente es, por ejemplo, en este caso, no invoques objetos en el dominio raíz, no invoques objetos que recién acabas de crear en el dominio, en el subdominio parcial 2. Porque hay que darle un chance, ¿verdad? Que los global catalog se repliquen y se sincronicen entre sí. ¿Dudas? No. Okay. Aquí quiero pedirles algo, dama, caballeros, un favor más que otra cosa. En el tema de replicación me les faltó algo que es el caché de la membresía de los grupos universales, ¿ya? ¿Por qué? Porque simple, en el grupo universal yo les mencionaba, el grupo universal es bueno y malo a la vez. El grupo universal en realidad por efectos de catálogo global, y ya está así desde su diseño, lo que hace es incorporar la población, es decir, los miembros de ese grupo universal como parte del Global Catalog.
Ahora, ustedes definen si sí o no, ¿verdad? Pero si usted está utilizando universales, es altamente sugerido que sean pocos los miembros de ese universal y que los miembros de ese universal estén como parte del caché en la replicación. Búsquenlo, por favor, y ahí pueden Sí, armarse un yo temita de traté discusión. yo encontré eso, pero realmente no encontré mucha información. No, y aparte que como que está bien, no sé, lo sentí medio complicado. Sí, no te preocupes. Y sobre todo creo que era por esta idea teórica, no la tenían del todo No, cimentada. pero sí, también ahí aparece en la documentación de que no es muy recomendable tener demasiados grupos universales. Exacto. Porque lo que pasa es que le van a pegar directo al proceso del catálogo global, a la sincronización. Les van a Y donde impedir. menciona de que van a saturar el tráfico en la red. Exacto, porque el problema es que no, en el caso de los universales, no es que se lleven la referencia, se llevan la información completa de la membresía. Y por eso les digo, me gustaría que hagan ahí un subtemita de discusión para documentar mejor esa parte, más que todo la configuración. La parte del caché prácticamente ya se las acabo de mencionar acá. No, más que todo la configuración, que son un par de chequecitos donde están ahí. Ok. Ok. Eso en cuanto a estas tres particiones de configuración. Las particiones de aplicación. Nosotros como administradores, simple y sencillamente, decidimos a qué controladores de dominio queremos que se repliquen. ¿Ya? Por ejemplo, la partición DNS zones se replica únicamente entre lo que son controladores de dominio del mismo dominio. ¿Ya? Y la partición de aplicación. Uy. Y la partición de aplicación. Forest. Esa se replica a todos los controladores de dominio del bosque. ¿Ya? Pero eso va a depender de cómo lo querramos hacer nosotros. Exacto. En este caso les estoy mencionando las que ya vienen predeterminadas, ¿verdad? O La sea, que domain DNS. puede ser a nivel de dominio, a nivel de bosque. Exacto. Mm. Simple y sencillamente es a donde yo necesito que tener ese caché. En todo el dominio o simplemente en todo el bosque. Como les repito, yo se los he puesto el caso con un login, con una población de usuarios. Algunas veces usted puede necesitar otro tipo de información. Generalmente es utilizado, imagínense, como por ejemplo, replicación. Usted tiene, por ejemplo, Correos del Salvador. Correos del Salvador creo que es de las pocas organizaciones o instituciones que realmente tienen presencia en los 262 municipios. Si me lo preguntan, en mi caso particular, trabajé un proyecto con ellos. En Meanguera del Golfo tienen conexión. Ahora les estoy hablando allá en el año 2009. ¿Saben dónde está Meanguera del Golfo, verdad? Ya les metí gol. Más o menos. En la Unión No. ¿Ah? ¿Qué más? fue donde les habían cortado un cable de energía, creo yo también, ¿verdad? Ahí. Es una isla. Es una islita. Entonces, lo que les quiero comentar, en aquel entonces, recalco, año 2009, hoy probablemente ya cambió la situación. Lo que les quiero comentar, la conectividad, al menos Correos del Salvador, únicamente era por telefonito. Entonces, literalmente ponían a replicar lo que eran los servidores en la noche, así como cuando me contaron la historia de Internet. En la noche hacían el proceso de sincronización y ya durante el día era prohibido usar la línea telefónica para descargar cambios. Entonces, en ese tipo de escenarios probablemente usted necesita información que venga actualizada de las otras sucursales, pero sabe que no la va a poder estar sincronizando a cada rato. Ahí sería
bastante conveniente el uso de estas particiones de aplicación personalizadas. ¿Ya quedó un poco más claro? ¿Eh? Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? De momento no. Vamos con el casito entonces. Acá. Fíjense, al tener ese ejemplo, lo que es dominio público y un dominio privado, entiéndase un dominio público, salida a internet, un dominio privado, lo que es Active Directory, eh, ustedes podrían tener el mismo espacio de nombres, cosa poco. Es decir, si fuera, por ejemplo, el caso de la UJMD, que el dominio público sea ujmd.edu y el dominio de Active Directory sea ujmd.edu. O como en nuestro caso, ¿verdad? Que tuviésemos un posible dominio público gre2.com y en vez de utilizar el gre2.local, utilizáramos el gre2.com. Es poco recomendable, pero puede coexistir. ¿Por qué? Porque a efectos de espacio de nombres son diferentes. Son diferentes. Pero puede generar confusión a sus usuarios o incluso en algunas configuraciones le puede generar confusión. Entonces no es recomendable. Otra práctica es, por ejemplo, si fuera ujmd.edu, mi espacio de nombres público, tener un subdominio para el espacio de nombres de Active Directory. Por ejemplo, tener ujmd.edu para el espacio público y qué sé yo, interno.ujmd.edu para lo que es el dominio Active Directory. O incluso espacios de nombres total y absolutamente diferentes, que es lo que en mi caso personal yo les recomendaría y que es lo que trato de plasmarles con esa idea de gre2.local, que sea total y absolutamente diferente. Sin embargo, recalco, podrían ser el mismo y Active Directory se lo va a soportar. Eso no es un problema. Ahora bien, ciclo impar estamos. Entonces, imagínese este escenario. DC01, DC02. Estos super clientes. No, me gusta más la que está arriba. Esta, por ejemplo. Y mi población de equipos. Uno. A la vieja usanza. Equipo 02. Imagínense por 50. Es decir, tenemos una población de 100 clientes. Por poner chiquito el caso. 2 controladores de dominio. Y tenemos, aún no siguiendo los consejos de Best Practice, que mi dominio Active Directory se llamara gre2.com. Y tenemos esto, por ejemplo, server 01. Uy, perdón, web server 01. Que es el que alberga mi sitio principal, por ejemplo, www.
www.gredos.com y tenemos otro web server. Web server 02. En donde tenemos, qué sé yo, el de facturación. Tema de facturación. Ok. Voy a explicar más o menos qué es el embrollo que estoy armando aquí. ¿Miren bien? Sí, sí se ve bien. Ok. Fíjense. Tenemos, repito, ciclo impar, sí. Es que por mi propio divagación mental lo pongo diferente en un ciclo y otro. Tenemos lo que es el dominio Active Directory, representado por estos. Y repito, no seguimos las buenas prácticas. Y el dominio Active Directory le pusimos gre2.com, que curiosamente es exactamente igual a lo que es el dominio público de Internet que esta organización posee, que sería gre2.com. ¿Ya? Y el sitio, algo así como estaba la UJMD antes, el sitio lo hospedamos en casa. Es decir, no lo hospedamos en tercero, no ocupamos hosting. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Entonces, quiero que piensen, quiero que razonen cómo yo debería de establecer la configuración DNS para esta red. Repito, el sitio web está albergado acá en el web server 01. Él contiene el sitio web, literalmente el www.gre2.com. El sitio público o el dominio público, perdón, se llama gre2.com. El dominio Active Directory le metimos gre2.com, el cual está siendo hospedado ahorita por 2 domain controllers. Tenemos 100 equipos en el entorno y tenemos incluso un servidorcito web server adicional, facturación gre2.com, que lo que hace es precisamente albergar una aplicación de facturación de uso interno. Este no es una aplicación web pública, sino que solo desde dentro de la corporación. ¿Qué me opinan? ¿Qué Sería por problemas, qué configuraciones de configuraciones? DNS y con la IP pública hacer el match que se va a hacer, que www.gredo.com sería la del sitio. Ok. ¿Qué No más? habría, ¿No no ves habría- algún problema, Roberto? Por inconsistencia. Gre2.com es la pública, ¿verdad? La www.gre2.com es la local. Sí. que no habría inconsistencia de nombres, porque había algo en la documentación sobre eso, Ujú. que decía algo de que no se admitían, habían unas cosas que se llamaban reglas de nombramiento y de que Ujú. si no cumplían esas, llegaba el punto en de que si no se cumplían dos de esas tres, automáticamente Active Directory sugería un nombramiento y ponía ese nombramiento para que no hubiera conflicto. Perfecto. Ahora, el problema es, como les repito, o sea, Active Directory, el sujeto de esas reglas precisamente puede coexistir. Pero el problema o la
parte fea es que nosotros tenemos que ver cómo vamos a configurar este embrollo. Entonces, lo que quiero que vean es cómo lo configurarían. ¿Qué consideraciones tomarían? Vale, les voy a ayudar un poquito a ver cuáles son los posibles problemas, porque creo que todavía los agarré muy fríos y creo que todavía no está del todo comprendido el alcance del casito. Vale, repito, estos equipos son el dominio de Active Directory. En eso estamos claros, ¿verdad? Sí. Okay. Sobre todo, estos 100 clientes, ¿sí? Así como lo hemos venido trabajando, ¿quién los autentica? El servidor, Domain Controller 01, ajá, el encargado. ¿Y o? el 02. Exacto. Okay. ¿Quién les resuelve? El DC01 ¿Y o? y el 2 también. El 02A. Ok, creo que ya van viendo algunos por dónde va la cosa. A la hora que uno de estos fulanos, qué sé yo, pone incluso un usuario. No va por ahí lo de la zona desmilitarizada. Exacto. Ah, pues sí, ya me Quiero acuerdo. que vean todo el embrollo que esto implica. Sí, cierto. Ahora que un fulano acá pone, por ejemplo, empecemos con el fácil, facturación gre2.com. Ese es un FQDN. Ujú. Se va a resolver. DC01 o 02. S01. DC01 o DC02. Excelente. Ahora, en este escenario o en este primer FQDN, quiero que vean, está bien bonito y todo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está facturación gre2.com? En el dominio. Exacto, Ujú. exacto. Es parte del dominio. Totalmente afuera. Exacto. Ay. Yo les dije que creo que los agarré un poco fríos, hombre. ¿Qué va a pasar cuando un fulano de estos ponga este FQDN? www.gre2.com. Mi dominio es este. ¿Quién se va a resolver? Habría problema. Creo que no lo encontraría. No lo encontraría. DC01 intentaría resolverlo. Exacto. No lo va a encontrar. Entonces le tira la pelota de C02, que tampoco lo va a encontrar al final de cuentas. Ujú. Okay, y aquí vieron un problema. Tendría que usar un DNS público. Pero el detalle es, el web server yo lo hospedo yo mismo. O sea, no lo tengo tercerizado, no lo tengo en hosting. Ajá. Ni siquiera en Amazon o en Azure, yo lo tengo aquí a la vuelta. Solo me acuerdo que con Incluso, un enrutador era que se hacía exacto. esa Tomen en diferenciación. cuenta, el servidor puede estar a la par del DC01, pues, pero el web server 01. Ujú. Okay. Peor aún, caballeros, dama, hoy no la he oído hablar, al igual que ayer. ¿Qué va a pasar cuando yo le pida, resuélvame esto? ¿Qué ven aquí? Con google.com.
Está consultando otro que también está fuera del dominio. Exacto. No la molesto, no habla, señorita. No se deje intimidar por estos hombres, hombre. Pues sí, exacto. Y repito, según lo que hemos estado trabajando, en las propiedades TCP/IP de estos 100 clientes, tendríamos servidor DNS primario, la dirección IP de DC01. En las propiedades TCP/IP de estos 100 equipos tendríamos servidor DNS secundario, la IP del DC02. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Google.com. ¿Cómo hago que lo resuelvan? ¿Cómo hago que los clientes tengan resolución? Crear otra zona. Unas, mm, no sé si estaría correcto, pero o sea, estaría, como dijo Jorge, o sea, crear una zona que sea únicamente para resolución de nombre fuera del dominio. O una Sí, pero partición. yo no soy el responsable de Google. No puedo crear una zona. O sea, puedo, pues, pero no soy el responsable de Google. Pero es que yo entiendo ahí que prácticamente, o sea, esto es ya problema de DNS, ¿ve? Así como para ocupar el 888. Pero en este caso, si estamos como primario, tenemos la resolución del nombre de nosotros. Entonces, como secundario, no se podría dejar un DNS secundario público, por ejemplo. Podría ser ese, el 88 o cualquier otro, ¿ve? No sé. O sea, es una idea. Y en este caso no podríamos configurar al S01 o el 2 como reenviador y que le tire la petición a un servidor DNS público. Ok, excelente. Vaya, que conste. Aclaro algo para que no se me vayan a malentender o a tomar a mal. Aquí yo voy a actuar como abogado del diablo. Funcionalmente tienen razón. Pero es un terrible agujero de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Me están diciendo, por ejemplo, y creo que se recuerdan, el siglo pasado yo creo que lo critiqué en el caso de la OJMD, que yo le ponga en las propiedades de TCP/IP a estos clientes, mire, servidor DNS primario, ya sea el DC01 o el DC02, y servidor DNS secundario, el 8888 de Google. Cualquier auditor de sistemas, sobre todo los famosos especialistas de seguridad, les van a pegar una gran ultrajada. ¿Por qué? Porque mis 100 equipos van a estar saliendo a internet incluso para resolución de nombres. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se puede, pero no se debe, ¿eh? No se debe, exacto. Haría vulnerabilidad entonces esa parte. Exacto, esa es la palabra. Veamos el otro escenario que decía don Gabriel. Reenviador. ¿Cómo le configuraría el reenviador, don Gabriel? Y que no es un enlace de uno de los dos controladores de dominio por VPN hacia la zona desmilitarizada. ¿Cómo? Pero solo antes quisiera explorar la posibilidad que me daba Gabriel. Antes. Disculpa. Pues no, ya no me acuerdo bien de las opciones, ¿verdad? Donde se hacía esto de reenviador, pero es que había una pestaña en la parte del servidor DNS donde decía reenviador y nosotros ahí podíamos especificar al o los servidores que iban a usar esta función para que así le mandaran la petición a los servidores que designáramos ahí. ¿A quién designarías? Esa es la parte que más me interesa. El
que reciba menos tráfico o peticiones de... O sea, me acuerdo que habían filtros también, o no me acuerdo exactamente, pero, o sea, me Pero en acuerdo. palabras generales, ¿qué reenviador utilizarían? Acuérdense que ayer hablamos de los reenviadores. No sería un reenvío condicional. Sí, pero ¿a quién, dónde pondrías, a quién apuntarías? Es mi pregunta. No me vayan a decir apuntaría al 8888 porque es la misma A un servidor vulnerabilidad. que existe en la sugerencia de raíz. Ah, pero entonces hablamos del otro proceso. O por iteraciones. ¿Cuál es el problema ahí? Acuérdense, Iter- como servidor DNS, él solo tiene dos opciones. Lo resuelve él mismo o le tira la pelota a otro. Acuérdense, en este caso lo estamos viendo para resolver google.com, por ejemplo. O lo resuelve él mismo o lo hace otro. Si lo hace otro es un reenviador. Pero es lo que les digo, no se lo vayan a tirar al 8888 porque es la misma vulnerabilidad como que estos 100 vayan para afuera. Me podrían decir, pero mire, en vez de que vayan 100, solo va uno al 8888. Y eso es cierto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién es el que va? Mi mismo domain controller. Ahora, si me dicen, lo dejo que haga sugerencias de raíz e iteraciones, la misma cuestión. Están dejando que su domain controller, por Dios, salga a internet y él haga las iteraciones. Si se hace a través de un NAT, ese registro DNS para que no salgan todos, no sé, algo así se me ocurre. Y en este caso no podríamos poner que reenvío sea para el servidor DNS, pero de nuestro ISP. Está saliendo afuera. Tu domain El controller. problema que veo que prácticamente si ocupamos el del ISP o cualquier otro público, todos son públicos. Y si ocupamos el de Domain Controller, como usted dice, estaríamos dándole demasiado poder a que salga, ¿verdad? Entonces, a mí lo único que me ocurre es como poner otro servidor que sea el encargado de él estar saliendo. Pero es la única idea que se me ha ocurrido. Ok. ¿Y qué mencionabas, Roberto? Perdón que te corté la idea. Es que me acuerdo que en Cisco, para cuando se trabajaba en las zonas desmilitarizadas, lo que hacían era que con el enrutamiento y en base al balanceo de carga de dos servidores que uno tuviese, eso por medio de una VPN mandaba la petición hacia los servidores o el equipo que está en la zona desmilitarizada para que respondiera. Okay. Esa es la parte que me interesa entonces, damas y caballeros. Traten, sin necesidad de llegar a una VPN, sí usar una zona desmilitarizada. Sí, eso sí. O sea, quiero que exploren la alternativa, porque obviamente la más segura, pero requiere un poquito más de recursos, es tirar una VPN. Pero quisieran que lo pensaran incluso sin llegar a la VPN, pero sí siempre utilizando la DMZ. Pero es así, ¿verdad? Que entre ambos dos controladores de dominio, que con balanceador de carga llegue la petición a hacer la zona desmilitarizada. Por ahí va la cosa. Pero incluso ni siquiera necesito un balanceador de carga. O sea, siempre y cuando yo establezca una configuración básica, sencilla, con todos los conceptos claros de DNS, ni siquiera el balanceador necesito. Y si configurara mi firewall con zona desmilitarizada hacia afuera para que resuelva otros DNS. Y
Y solo dejo entrar tráfico restringido hacia mi red, algo Ok, así. se pueden apoyar del firewall, eso sí. O sea, lo que quiero es, porque aquí les estoy poniendo el nombre, cómo se llama esto que estamos viendo. Sí, Brain. A veces se me va y lo pongo como Brian. Por si se quieren documentar más, ¿verdad? Es el síndrome de cerebro partido. Ojo. ¿Por qué les resalto esto? Ya con este nombre, Brian Split Syndrome, ustedes van a encontrar múltiples productos, incluso productos de terceros. El chiste es de este síndrome, este problema, que si yo cometí este error de dejarlos igualitos, incluso aunque no sean igualitos, si yo aquí tuviera gre2.local, pero ¿qué va a pasar cuando mis clientes necesiten salir hacia afuera? Observen que el principal problema es que mis servidores DNS por excelencia son mis mismos domain controllers. Entonces, el riesgo y vulnerabilidad de seguridad está en que yo no puedo dejar que estos señores salgan hacia afuera. ¿Por qué? Porque son mis domain controllers. Es prácticamente como que les esté abriendo la casa al hacker, como que le esté abriendo la casa, pues como que le esté dejando la puerta abierta totalmente de mi casa. ¿Ya? Lo que sí que yo les estoy ahí agregando el plus de que el sitio web está in situ, no está en hosting. Entonces, vaya, lo que quiero es discútanlo, analícenlo, documentense, busquen alguna posible solución y por favor, lo ideal sería que me presenten una propuesta o alternativa como un solo equipo, como sección. Si lo quieren trabajar en grupos, pues por mí no hay problema. Y esto lo veríamos el lunes. Yo esperaría con lo que ya me han estado platicando, que a solo traer van. Vamos, ¿está claro? Sí, está claro. Les voy a poner esta imagencita para que se acuerden de cómo va el caso también. Ok. Estamos entonces, ¿verdad? Sí. Para seguir. ¿Alcanzan a ver ahí? Ok. Que conste, voy a ir en desorden, sin ningún orden específico. Voy a mencionar su nombre y me dan un número del 1 al 16, sin repetir uno que sus compañeros ya hayan mencionado. ¿Estamos claros? Ok. Vamos que sí. Vaya, comencemos, don Raúl, del 1 al 16. Un número. 1. Está. Don Jorge. 9. Uy. Don Roberto. 10. Don Jorge. Otra vez. No, pero Jorge. Abarca. 3. Okay. Don Marcos. 4. Vayan a repetir porque. Don René. 11. Don Rodrigo. 12. Sí. Don William Villalta. 8. Don Eric. 7. 7. Andrea. 2. 9. 2. 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
Don José Gabriel. 5. Don Arturo. 14. Steven. 6. William Ramírez. 15. Vayan a repetir porque me van a meter gol. Don Carlos Bernal. 13. ¿Cuál es el que le falta? Don Sergio. 16. No es que no confíe en ustedes, ¿verdad? Pero veamos si no hay duplicados. No, estamos bien. 2. Aquí está su numerito. Clave A la van a tener don Raúl Castro y don Eric. Clave B la van a tener don Rodrigo y la señorita Andrea. Clave C la van a tener, ve qué bonito, los dos Williams. Clave D la van a tener don Jorge, los dos Jorges. Ay, qué bonito quedó este sorteo, hombre. Clave E, don Carlos Bernal y don Marcos. Clave F, Sergio y don Roberto. Que no sabe hacer nada. Bo. Clave G, don Arturo y don José Gabriel. Y clave H, don René y don Steven. Esto igual también se los voy a publicar, no se preocupen. Pero quería hacer el sorteo lo más transparente posible. Voy a pausar un ratito. Voy a habilitar su parcial para explicarles. Yo se los digo, yo estoy fascinado a hacer así en línea estas cosas. Ok, ¿ven nuevamente mi pantalla? Sí. Está ahí el PDF. Y está un archivo Excel, población, segundo parcial. El PDF es de los más bonitos que he hecho en la vida, por lo tanto. Miren, media página. Su examen es media página, hombre. Parte 1, damas, caballeros. Resuelvo los cuestionamientos teóricos. Esto va a estar en el portal de evaluaciones. Día de hoy a las 10 de la noche. Por favor, tenga cuidado. Lo puede iniciar desde las 10 de la noche hasta las 16. Ya lo sabe, si entra a las 10 y 8, ya va a estar deshabilitado. Entonces, por favor, trate de tener ese cuidado. Son, creo que 12 minutos, una cosa por el estilo, no les va a quitar mucho tiempo. Parte 2. Considere el archivo complemento de esta papeleta, que es el Excelito que tengo acá. En base a la clave asignada por su numeración elegida, trabaja en parejas a efectos de completar el ejercicio requerido. ¿Qué es esto de acá? Por ejemplo, los que tengan clave A, clave C, clave E y clave G, quiero que me trabajen el proceso de replicación y sitios con dos controladores de dominio. Ojo, los controladores de dominio tienen que estar en diferentes sitios, ¿verdad? Si están en el mismo sitio, no tiene chiste. Acá la idea es que yo les doy 4 registros sugeridos para que hagan sus pruebas. Pero en realidad el video me interesa que lo hagan con estos 4. Crear una OU gestión documental, crear un usuario Natalia Fletcher, crear
un grupo garantías y valores y crear un equipo PCS 008. Y que se repliquen, ¿verdad? ¿Estamos claros? Los que tienen A, C, E y G. Sí, sí. 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 Poner así a la par por si. Pues, un ratito. ¿Qué clave les sucedió? Igual, me pueden estar preguntando por correo hasta las 10 de la noche, pero que quede lo más claro posible. El chiste es, por ejemplo, los que tengan la clave A van a promover un dominio que se llama kentico.local y van a, con comandos DS, crear esta población. Una vez la han creado, bueno, la van a crear en el server GUI y una vez la han creado en el server core tengo que verla. Si fuera la clave A. Aquellos que tengan la clave B y D, que me hagan el tema de maestros de operación. Por ejemplo, aquellos que tengan la clave B, me van a promover un dominio que se llama crust.local. Y obviamente en el primer controlador de dominio va a quedar el read master y el esquema master. Entonces, quiero que en el video me presenten cuál es el problema si yo tengo apagado o está inoperante ese servidor. De ahí, muévanlo al otro servidor. ¿Está claro? Para los que tienen B y D. Sí. Sí. Para los que tengan la clave F y H, me van a trabajar lo que es, esta demo se me olvidó que conste, pero yo confío en que ustedes lo hicieron. Permisos efectivos en modo planeación. En el server GUI y en el server core. Nuevamente, pruebas y ajustes. Acuérdense que el chiste de esto es qué pasa, por ejemplo, y lo vimos así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo esta cuenta de equipo y la muevo? Por ejemplo, en este caso, tomo la PCAS 005 y la muevo de la OU control administrativo y me la llevo a la OU gestión documental. ¿Cómo evalúo esos permisos efectivos? Es lo mismo acá. Para efectos de su demo en el video, van a tomar una PCS 008 y la van a mover de gestión documental a control administrativo. ¿Está claro los que tienen la F y la H? Sí. ¿Lo puedes explicar de nuevo, Lupita? ¿Perdón? ¿Lo puedes explicar de nuevo, la clave, porfa? Vaya. Sí. Cuando vimos la cuestión de equipos, les dije, me van a hacer una demostración de los permisos efectivos en modo planeación aplicado con los equipos. Entonces, lo que decíamos es, ¿qué pasa si yo tengo la PCA S005 en la OU control administrativo y la muevo a la OU gestión documental? ¿Cómo evalúo efectivos en modo planeación? Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo. Que para efectos de su demo, en el video me van a decir, ok, voy a evaluar los permisos efectivos en modo planeación. Si yo moviera la PCS 008 de gestión documental, la moviera a control administrativo. ¿Sí? ¿Seguros? Más o menos. Sí, hoy sí la capté más. Gracias. Ok. El video debe ser con el core, ¿verdad? ¿En cuál caso? En la F. Y en la H. En la F con el GUI y en la H con el core. Ah, ok, ya entendí. Igual, en el caso de la A, C, E y G, quien va a disparar el proceso de replicación, por ejemplo, en la A es el GUI, en la C es el core. Los que en ese sentido tienen un poquito más de libertad son los de los maestros porque los dos tienen que ser GUI. ¿Dudas? ¿Preguntas?
No. En el caso de la B, de la clave B, entonces en el video lo que tenemos que mostrar es cómo funciona el rol Read Master y el esquema Master. El Read Master y el esquema Master. O sea, pero ojo, enfóquense. Es literalmente lo que les pedí en esta última parte. ¿Qué problema va a pasar? Porque recalco, cuando ustedes promuevan ese dominio, en el primer servidor que hayan hecho la promoción y levantado el dominio, ese va a quedar por defecto como read y como esquema master, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa si ese servidor, ese primer servidor está inoperante? ¿Qué problemas van a haber? ¿A dónde puedo yo ver el problema que no esté operando el read master, que no esté operando el esquema master? Una vez me documenten sobre eso, me dicen, ok, entonces de aquí lo muevo de este servidor a este otro servidor con esta consola o con este comando. Ok, gracias. Ok. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Vale. De ahí, parte 3, su consulta. Esto tiene que ser ahorita, eso sí. Si hay 2 equipos voluntarios, que me hagan una demo rapidita el día de mañana, a las 7:30. No pueden repetirse los temas presentados. Si cuento con 2 equipos voluntarios, parte 1 y parte 2 va a valer 45 y 45, y no van a valer 50 y 50. Y no los molesto hasta la otra semana. Pero tienen que ser los equipos del tema asignado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si tenemos parciales ahora. Digo, porque hay varios que tenemos clases ahora. No sé si los demás. ¿Lo hacemos a las 9? Porque tengo parciales ahora. Pues sí, pregunto, ¿lo hacemos a las 9? Por mí no hay problema. De todos modos, solo 20 minutos vamos a estar. Lo podemos hacer a las 9, si gustan. Sí, no, como les repito, lo dejamos 50 y 50. Por mí no hay problema también. Hablen, hombre. Díganme sin pena, sí, no. Que lo que pasa es que es una decisión de que se debe de pensar bien, ¿no creas? Mi objetivo con esto es que esos 2 equipos voluntarios en alguna medida le pueden echar la mano con un 10% del resto de la sección. Pero si no, lo podemos dejar 50-50, insisto. Pues si me llegara a salir, sería voluntario, ¿no? Entonces, ¿lo dejamos 50-50 mejor? Tengo una pregunta. Ajá. Tiene que ser a ley decirla ahorita. O sea, ya. Sí, sí, sí. Es que esa es la cuestión de que yo creo que tendríamos que, aunque sea, o por lo menos que nos dé, no sé, a las 10, vaya, y le mandamos un correo. Porque, En eso sí no, hoy sí no. Vaya, a las 9:20, vaya. Y si uno de los equipos, vaya, por ejemplo, mi equipo no queremos dar el tema asignado, pero podemos dar los otros 2 o 3, por ejemplo. Porque la idea es que lo hagan sobre su examen. Okay. ¿Lo dejamos 50-50? Creo que sí, ¿verdad?
50-50, entonces. Nos puede dar 2 minutos. 2. Solo 2. Es que tenemos que ponernos de acuerdo aunque sea en algo, pues. No te Puede parece, poner pues. el Excel donde aparece los grupos, por favor. Sí. Los grupos, perdón. Denos un momentito, entonces, mientras debatimos. 20-54. Quiero esa respuesta entonces. Voy a poner mute, vaya. Ya casi, Eli. Un minuto, un minuto. Vale, ya hicimos ya hicimos los voluntarios. Van a ser el grupo B y el grupo E. El grupo B. Clave B. El B es, ok, maestros, ajá, ¿y el grupo? E. 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 Ok, el E es, ok, replicación. Sí. Chévere. Uy. Clave. No quité la grabación, así que todo esto quedó grabado, que conste. Lo va a ver la... Un post-edit. Vale. Estamos entonces, ¿verdad? Sí. Ok, hoy sí voy a detener la grabación. Voy a hacer algo.